Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy latinoamericano. Oe, oe. Latinoamericano. Oe, oe. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Santo. Amén. Gracias, Padre Santo, por habernos reunido aquí en esta tarde para poder dialogar un poquito sobre tu Santa Iglesia. Que todo lo que hablemos sea para la honra y la gloria de tu santo nombre. Amén. Completa libertad que da el amor, en pureza y humildad, humildad. Vive en Dios y en completa libertad. Quien vive el amor, en pureza y humildad, vive en Dios. No existe mayor riqueza. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Bienvenidos sean todos a este tu programa, Tu Parroquia al Día. Con mucha alegría hoy nos reunimos para darle continuidad al tema que habíamos comenzado la semana pasada. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Así que vamos a estar hablando hoy del segundo tema, que sería la Iglesia es una santa. Hoy nos visita nuestra hermana Katy, parte de la feligresía, que nos va a estar ayudando hoy con este tema. Le voy a pedir que se presente. Muchas gracias. Mi nombre es Catalina, me dicen Katy, y estoy aquí pues para traer lo mejor que pueda, que el Señor ponga en mis labios. Gracias, Katy, por estar con nosotros. Gracias. Katy, la semana pasada, y público que nos escuchan, estamos tomando todo del Catecismo de la Iglesia. Para nosotros es el libro que tiene que ir unido a la Sagrada Escritura,
Como ya sabemos, la Sagrada Escritura fue creada por la Iglesia Católica, es quien la presenta al mundo por el Papa Dámaso I, y luego surge este documento que nos da la luz cuando tenemos que interpretar lo que es la Iglesia y también la Sagrada Escritura. Y estamos trabajando con una parte bien interesante que es el del Catecismo, donde nos está hablando de lo que es la Iglesia. La semana pasada estuvimos hablando, comenzamos con el tema, ¿verdad?, de que era una sola iglesia, que Dios solamente había fundado una iglesia y que esa iglesia la había puesto sobre los cimientos de Jesucristo y sobre los apóstoles, y por tanto era una iglesia santa. El párrafo que tocamos la semana pasada fue el párrafo 8:23, y en la segunda oración decía: Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo, a su propio cuerpo, y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. O sea que esa iglesia que Cristo fundó, la fundó sobre su Hijo Jesucristo, el Padre la funda sobre el Hijo Jesucristo, y esa iglesia, si Jesucristo era santo, pues está cimentada sobre el Santo de los Santos. Entonces me gustaría que miráramos hoy, Katy, el párrafo 8:24, si me puedes ayudar con él. La iglesia, unida a Cristo, está santificada por Él y en Él. Ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. Síguelo. En la iglesia es donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. En ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Wow, este párrafo es bien interesante para aquellos hermanos que nos escuchan a través de los medios y los hermanos que están aquí, porque esta iglesia que fue cimentada sobre Cristo, una iglesia que es cimentada sobre Cristo, el Santo de los Santos, por tanto la iglesia es santa. Yo he oído muchos comentarios a veces que se me paran los pelos cuando la gente dice que la iglesia no es necesaria para la salvación. Sin la iglesia no podemos ser salvos. Claro que no. Entonces este párrafo nos aclara eso. Es bien interesante porque dice: la iglesia unida a Cristo está santificada por Él y por Él con Él. Ella también ha sido santificadora, o sea, que esa iglesia que Cristo funda sobre sus hombros es una iglesia santa y está puesta en el mundo para que nosotros, los hijos de Dios, que vamos al encuentro de Cristo a través de esa iglesia, institución que Él deja en la tierra, en manos de los apóstoles, nos va a servir a nosotros como instrumento de santificación. Y entonces dice: la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. O sea que Dios se va a glorificar sobre esa iglesia que ha dejado cimentada. Yo creo que en este párrafo queda bastante claro, párrafo 8:24, que la iglesia es necesaria en el mundo para la santificación de la vida humana. Es a través de ella que logramos la santidad y es a través de ella que logramos la vida eterna. Katy, ¿qué tú entiendes? Yo creo que sin la iglesia no nos vamos a poder salvar, porque si su fundador es santo y nosotros tratamos de buscar esa santidad a través de Él, sí nos salvamos, pero si nos alejamos de Él no vamos a conseguir nada. Y nos deja el instrumento que es la iglesia. Claro que Dios sí. de por sí es santo porque es el santo de los santos, pero la intención de Dios desde el principio era que nos salváramos, y para podernos salvar nos deja una iglesia, un culto y un grupo de personas que van a estar a cargo de ese culto para que entonces el hombre se pueda salvar a través de su institución. Es ahí donde estamos. El párrafo 8:25, Katy, ayúdame con él, fuerte. La iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros, la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados cada uno por su propio camino en la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. Ahí está. Lo encontramos en Lumen Gentium número 11. La iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera santidad. O sea, la iglesia en su ser es santa. Pero ¿qué pasa? Que está cimentada sobre hombres humanos, y nosotros los hombres humanos todavía
no hemos alcanzado a la santidad. Y entonces al estar cimentada sobre hombres, la iglesia es santa, pero el hombre todavía en busca de la santidad, todavía camina en la iglesia para que junto con ese pueblo de Dios que se reúne en esa iglesia podamos encontrar todos ¿qué? El camino de santidad hacia el encuentro con Dios, hacia la vida eterna. Como el Padre, dice al final, cuyo modelo es el mismo, el Padre misericordioso. Vamos a mirar el párrafo 8:30, vámonos derechito al párrafo 8:30, Katy. ¿Qué quiere decir católica? Ajá. La palabra católica significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La iglesia es católica en un doble sentido. Hasta ahí vamos. Hemos cogido y hemos pasado al próximo tema, que la iglesia es una. Primer tema fue, la iglesia es una, solamente una. Segundo tema, la iglesia es santa. Esa única iglesia es santa y ahora esa única iglesia es católica. A mí me da mucha pena a veces con algunos hermanos que dialogo que se llaman católicos, pero tú le preguntas qué es ser católico y la gente no sabe, Katy. Los católicos no saben lo que es ser católico, muchos de ellos. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, tal vez es porque quizá no entienden la palabra. No sé, por las razones que sean, Católica. pero es fuerte que usted diga que usted es católico y que no conozca el significado de la palabra católico. Sí, porque tanto que se habla de Catolicismo. Exacto. Y voy a la iglesia católica y soy católico. Y cuando yo te pregunto qué es católico, entonces nos trancamos. En el párrafo 8:30 nos va a dar la explicación. La palabra católica significa una iglesia universal. O sea, ya no está hablando de una sola iglesia, sino que esta iglesia se repartirá por el mundo en la universalidad, siendo una sola, con un mismo culto, con una misma lectura. En el mundo entero se lee todo el día el mismo evangelio, se celebra la misma liturgia en el mundo entero, lo que nos hace una iglesia universal. Entonces, yo soy católico porque pertenezco a una iglesia que el culto es el mismo aquí, en Japón, en Alaska, en China y en la Conchinchina. Todo el mundo cada día va a leer y va a hablar de eso únicamente. Lo mismo. Y porque la doctrina viene de Roma y es para toda la iglesia católica a nivel del mundo entero. Somos universal. La palabra católico, hermano que me escuchas, para cuando alguien te pregunte, lo que quiere decir es que perteneces a una iglesia universal. Esta iglesia universal que tiene un solo fin, en una sola iglesia, que es el encuentro y la búsqueda de la eternidad y de la santidad a través de esa iglesia. Amén. Vamos a mirar el párrafo 8:32, Katy. Okay. Esta iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Estas, en el Nuevo Testamento, reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el mismo de la Cena del Señor. El misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la iglesia una, santa, católica y apostólica. Y ahí estamos en la tercera parte, apostólica. Es una, santa, católica y apostólica. Esta iglesia, como ya le había explicado en el párrafo anterior, que tiene diversidad por el mundo entero, pero que aún así sigue siendo un mismo culto. ¿Cuál es el culto de nuestra iglesia católica que Cristo funda? Pues lo que es la cena del Señor, es la pasión, muerte y resurrección de Cristo que se vivifica en cada Eucaristía y en cada parte de esas iglesias particulares. Se da el sacrificio vivo del Señor en cada Eucaristía, no importa en el país que sea o en el momento que esté. Y eso es lo que nos habla ese párrafo, nos hace única y exclusiva por eso. Vamos a mirar el párrafo 8:36, Katy. 8:36. Vamos aceleradito porque el tiempo es corto y así podemos tratar de aprovecharlo. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios, a esta unidad
pertenecen de diversas maneras o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. Interesante este párrafo, Katy, Alberto y la familia que nos escuchan aquí, los que nos están viendo a través de los medios. Esta iglesia, ¿a quién puede pertenecer a ella? Al ser una iglesia universal, a tener un culto, que es el culto que nos ha dejado desde el comienzo de esta iglesia católica en los primeros siglos. Este culto se celebraba y a este culto están invitados ¿quién? Pues todos, porque es una iglesia universal. En el momento que se estaba cimentando este culto católico no existían otras religiones, solamente la iglesia católica, apostólica y romana, y por tanto es el culto que Dios nos deja como memorial para que nosotros podamos salvarnos. Y ese memorial se va a estar realizando todos los días, a diferentes horas, hasta que el Señor vuelva. Ese es el mandato del Señor. Pero ¿quiénes estamos llamados a este culto? Toda la humanidad. Los católicos y los no católicos, todos, incluyendo hasta los ateos, están llamados a participar de este culto al Señor. Eso es lo que nos está narrando el párrafo. Es interesante, ¿verdad? Vamos, léeme la primera estrofa del 839, Katy. La iglesia y los no cristianos. Okay. Los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Exacto, ahí vemos lo que acabo de explicar, que todos estamos llamados, incluso los que todavía no creen ni siquiera en Dios, los que se llaman ateos, todos estamos llamados a ser parte de esa iglesia, porque ya les expliqué anteriormente que solamente hay un modo de salvación. Habrá muchas personas que dicen que la iglesia no es necesaria. Los documentos de la iglesia que lleva más de 2000 años, sabemos que no hay salvación fuera de la iglesia. Tenemos que pertenecer a esa iglesia para poder salvarnos. Porque es la iglesia que Cristo fundó, a menos que usted, por la misericordia de Dios, usted es una persona buena y santa en su casa, cuando usted se muera, pues esa última negociación es entre usted y Dios. Pero Dios nos ha dejado unas instrucciones claras, que es a través de esa única iglesia santa, católica y apostólica y romana, que no está aquí. Léete el párrafo 843, Katy. 843. La iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda, todavía en sombra y bajo imágenes, del Dios desconocido, pero próximo, ya que es Él quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así la iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, como en una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Lumen Gentium 16. Wow, este párrafo vamos a ver cómo lo tocamos, es un párrafo un poco finito para uno poder trabajarlo. La iglesia reconoce en otras religiones la búsqueda todavía en sombras y bajo imágenes. ¿Por qué? Porque este párrafo hablará de que estas iglesias que no son católicas todavía están bajo sombras. Pues porque son iglesias que solamente tienen la más antigua, algunos 500 años de formación, y por tanto todavía hay mucho camino por recorrer para poder conocer a lo que esta iglesia, que lleva 2000 y pico de años desde que Cristo la funda, tiene unos conocimientos que estas otras iglesias pues no los pueden tener. Estamos hablando de 1500 años de diferencia. Por tanto, estas iglesias que con la buena fe están en la búsqueda de esa verdad, todavía tienen 1500 años y muchas cosas que buscar para poder llegar a esa verdad absoluta, que es la que nos une en esta única iglesia. Y es interesante porque dice que la iglesia también católica retomará de estos hermanos todas las cosas buenas que de allí vayan saliendo. O sea, que no importa que no estén en nuestra ideología religiosa, no importa que todavía están bajo sombras, pero también tienen muchas cualidades, tienen muchas luces que la iglesia también tiene que mirar para ir retomando y para que todos podamos ir tratando de encaminarnos
hacia un solo camino. Eso es lo que nos está proponiendo este párrafo. No lo cierra ni a los ateos, ni tampoco lo cierra a los hermanos de otras denominaciones religiosas. Todos estamos caminando en esa misma barca. Unos por un lado, otros por otro, pero la finalidad es que al final de los tiempos todo se irá llevando a una sola línea de camino para llegar al encuentro final con Dios. Como dijo Jesucristo, un ¿Qué solo dijo? rebaño y un solo pastor. Un solo rebaño y un solo pastor. Interesante, vamos a mirar el párrafo 8:46 para aquellos hermanos que dicen que hay salvación y que la iglesia no es necesaria para salvarnos todos. Vamos a ver lo que dice el párrafo 8:46. ¿Cómo entender? Léeme el título. Fuera de la iglesia no hay salvación. Ajá. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda la salvación viene de Cristo, cabeza por la iglesia, Que es su cuerpo. que es su cuerpo. Ahí está, más claro. Yo trataría de explicárselo más claro, ¿verdad? Pero si esa iglesia es Cristo y esta iglesia, y Cristo es cabeza de esta iglesia, pues no puede haber salvación fuera de la iglesia. Ahí yo creo que tratar de explicarlo lo que puedo hacer es dañarlo. Miren lo que dice claramente. Y hay una parte interesante, cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia. Tendríamos que tocar el tema de quiénes son los padres de la iglesia para aquellos hermanos que nos están viendo católicos que no saben quiénes son, o para aquellos hermanos que algún día quieran ver el programa y digan, pero ¿y quiénes son los padres de la iglesia? Son los padres fundadores de la iglesia que Cristo fundó. Fueron aquellos que los apóstoles le dieron la enseñanza de Cristo por los primeros 4 a 5 siglos después de Cristo, y que mantuvieron aquella fe firme que habían aprendido de los apóstoles y a la misma vez que Cristo le había enseñado a los apóstoles, y se mantuvieron celebrando el culto que el Señor le había dejado a aquellos primeros padres de la iglesia, que fueron muchísimos, que nos han dejado un legado de sabiduría. Por eso es que podemos hablar de sombras y luces, que nuestros hermanos de otras denominaciones todavía están en sombras, porque solamente tienen 500 años. Cuando buscamos mucha de la información de la iglesia, la tenemos que buscar a través de los padres de la iglesia, que fueron aquellos primeros sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas que caminaron desde el principio, del momento que Cristo funda la iglesia. ¿Qué tú crees, Katy, de ese párrafo? Sí, yo entiendo, ¿verdad? Que si Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿cómo? Pues es necesario la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Claro. Para poder salvarnos. Y sería acéfalo. O sea, Cristo es la cabeza y no tendría cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Pues claro. Y el cuerpo de Cristo tiene que estar unido a la cabeza. A la cabeza. Porque si no seríamos lo que se llama anencefálicos. No tendríamos masa cefálica ni cabeza. Pero si nuestra cabeza es Cristo y Cristo, somos cuerpo de Cristo, no podemos salvarnos sino a través del cuerpo de Cristo, que incluso es lo que comemos en la cena del Señor, su cuerpo y su sangre, y que también nos lo dejen el legado de la iglesia. Sí. Mira el párrafo 8:47, Katy, qué interesante este. Esta afirmación no se refiere a los que, sin culpa suya, no conocen a Cristo y a su iglesia. Ajá, sigue. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Ahí está. Eso se lo acabo de explicar anteriormente, que les dije que aquellos hermanos que entienden que quieren practicar su fe religiosa desde fuera de la iglesia, entonces nos queda una oportunidad, pero esa oportunidad se llama la misericordia de Dios. Si se fijan en este párrafo, termina diciendo esta frase bien interesante: pueden conseguir la salvación eterna. ¿Quiénes? Aquellos, vámonos más arriba para que podamos entenderlo. Dice, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con un corazón sincero e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia. Y aquí está la palabra
que para mí es muy importante, que son palabras que a veces no podemos ver. La palabra que sigue, ¿cuál es, Katy? ¿Cuál es la palabra que sigue? Pueden. Pues, Pueden. Pueden. Entonces, cuando vamos a la raíz de la palabra pueden, ¿qué quiere decir? Que podría ser que sí, ¿O que no? o podría ser que no. No nos da una certeza exacto. de que si yo lo hago desde mi casa, podría salvarme. Pero yo me puedo conformar con poder, con creer que puedo desde mi casa si tengo el camino abierto, que es a través de la iglesia que Cristo fundó. Entonces me uno a esa iglesia y tengo una certeza 100% segura de que estoy en el camino correcto para mi salvación. ¿Por qué exponer mi vida eterna tratando de vivir el evangelio desde mi casa? A menos que usted sea un ermitaño que vive en un monte donde usted no tenga una iglesia cerca, donde no haya forma de usted llegar a ninguna iglesia, pues mire, la misericordia de Dios por la gracia divina se derramará sobre usted. Pero si no es así, usted tiene que congregarse en una iglesia para poder salvarse, porque nos salvamos. Déjenme ver cómo les digo esto para que no suene fuerte. Solamente los santos llegan al cielo. Solamente los santos llegan al cielo. Sí. ¿Y cómo yo puedo buscar la santidad? Pues la santidad la busco en la iglesia, cuerpo de Cristo, a través de mis hermanos que se congregan conmigo en la iglesia. Son los feligreses que están conmigo, son la gente cercana a mí, los que me hacen encontrar la santidad. Yo no puedo ser santo si no tengo gente a mi alrededor. La santidad me la dan las obras y el servicio que yo haga a esos hermanos, la comunidad que yo viva con ellos y la comunión que tenga con ellos. Entonces, definitivamente en soledad es mucho más difícil encontrar esa santidad. ¿Qué opinas, Katy? La iglesia ¿Complicado? también, sí, la iglesia también, a través de Jesucristo, logramos ser santos a través de la gracia que Él nos otorga, a través de los sacramentos. En la iglesia conseguimos los sacramentos. Claro. Mira qué interesante el párrafo que sigue, el 848, que no lo había marcado, pero es interesante lo que trae. Escuchen esto. 848, párrafo, Catecismo de la Iglesia. Aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle. A los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Más claro no se lo puedo explicar. ¿Se fijan? Todo lo que yo le había explicado. Aunque Dios por caminos conocidos, solo por Él puede llevar a la fe. O sea, que usted se quedó en su casa, usted no viene a la iglesia, usted abre la Biblia y empieza a leer la Biblia por donde usted crea que es lo más importante, y usted empieza a darle su propia interpretación, que es una de las cosas que han ocurrido hace 500 años para acá, desde la separación de Martín Lutero y Juan Calvino, que se le da interpretación propia a cada iglesia, le da una interpretación propia a esa iglesia, y entonces dice Dios que por cuenta propia no se puede trabajar, sin la que es imposible agradarle a Dios. A los hombres que ignoran el Evangelio, sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la iglesia. ¿Cuál iglesia? A la única iglesia, la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Solamente es la iglesia la que tiene el derecho sagrado de evangelizar, y yo, a través de la iglesia, que me da cierta autoridad después de todo lo que tenemos que pasar para formarnos y ordenarnos dentro de la iglesia y prepararnos adecuadamente, porque no podemos hablar de cosas que nos inventemos, sino de lo que la madre maestra, que es la iglesia, nos ha enseñado. Y ahí está ese párrafo explicándonos eso. Es la iglesia responsable de lo que se enseña. Porque yo siempre he dicho que un micrófono puede ser un instrumento para llevarle el Evangelio de Dios a millones de personas, pero también se puede convertir en una ametralladora de asesinar gente cuando damos información incorrecta. Y la Iglesia católica y apostólica y una tiene que estar segura de que lo que va a enseñar es lo mismo en todos los sitios. Se nos está acabando el tiempo, Katy, así que dejamos lo de la Iglesia apostólica para la semana que viene. Sí, dejamos la parte de apostólica para la semana que viene. ¿Alguna pregunta que tengan los que están aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Pues hermanos, resumimos. Hemos trabajado 3 semanas corridas. La primera semana fue, la iglesia es una
unidad, donde se reúnen todos los hijos de Dios, y es la iglesia que es responsable de, al final de los tiempos, llevar el pueblo de Dios hacia la presencia divina de Dios en la vida eterna. Es una católica porque es universal, está regada por todo el mundo, y lo que nos da la universalidad es que está cimentada sobre Cristo y que enseña el mismo culto, y que tenemos un culto que tiene que ser donde tiene que estar presente el pan y el vino del Señor, donde esa iglesia va a vivir lo que se llama ese momento, ¿verdad?, tan tremendo, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. O sea que nosotros vivimos un triduo pascual en cada Eucaristía: pasión, muerte y resurrección de Cristo. Interesante, ¿verdad? Y entonces hoy estábamos hablando de esa catolicidad. Es una católica y a la misma vez es santa. Vamos a dejar lo que es apostólica, la parte de, para no cortar la mitad, lo que es una iglesia apostólica, porque es apostólica, y quizás vamos a tocar un poquito de lo que es romana, aunque no está aquí en el catecismo, pero aclararle a la gente, ¿verdad?, por qué es romana. Katy, algo que se nos queda, que tú quieras aportar. Bueno, pues es como decimos, ¿verdad? Fuera de la iglesia, pues no hay salvación, porque en la iglesia es donde tenemos las herramientas necesarias para llegar a la conversión y a la salvación. Yo les pido a ustedes, hermanos, miren, si usted quiere conocer 1500 años de historia antes de que llegara el protestantismo, Catecismo de la Iglesia Católica, para que podamos buscar explicaciones a todas las cosas de la Iglesia y a lo que muchas veces en la Biblia no podemos encontrar una solución clara. A través del Catecismo de la Iglesia, pues podemos buscar más claridad y podemos darle una buena interpretación a esa iglesia que Cristo fundó, y que si la intención es real, si la intención de usted que nos está viendo es real y usted quiere la salvación y la vida eterna, no debemos jugar con esto aquí en la tierra, y mientras estamos vivos debemos buscar la verdadera información y la correcta. Si la que usted entiende es la que tiene la correcta, pues mire, yo le respeto eso, pero vámonos a los documentos de la iglesia y trabajemos con mucha claridad, y respetándonos los unos a los otros podemos buscar esa verdadera fe, esa verdadera historia que tenemos, que nos ha traído hasta una iglesia con altas y bajas, con muchas luces y sombras, pero tenemos una iglesia de 2000 y pico de años ya en la humanidad. Amén. Así que debemos confiar en una iglesia de 2000 y pico de años que no nos ha engañado, que hemos tenido muchas cosas que no son de lo más agradables, pero se ha corregido y se ha levantado, y hemos caminado como todo ser humano, como toda criatura, en altas y bajas, y al día de hoy tenemos una iglesia una, santa y católica, y apostólica y romana, que lo tocaremos la semana próxima. Y su fundador es santo y nos invita a ser santos. Sin la santidad no hay forma de llegar al cielo. Amén. No hay forma, hermano que me escuchas, no puedes llegar al cielo sin ser santo. ¿Y quiénes son nuestros marcos de referencia en santidad? Cristo y los santos que la iglesia ha nombrado. Amén. Y es a través de esos santos que yo miro. Ahora mismo podemos mirar al Beato Carlos Manuel, pronto va a ser santo. Pues mira, busquemos la historia del Beato Carlos Manuel, una persona como usted y como yo, que logró la santidad. Juan Pablo II y todos estos santos que nos han marcado la historia, San Francisco de Asís, el Padre Pío de Pietrelcina, y cuando seguimos buscando por ahí para abajo, montones de santos que nos ha marcado San Ignacio de Antioquía, San Lorenzo, San Gregorio de Nacianceno, padres de la iglesia, San Agustín, todos ellos. Entonces es a través de ellos el marco de referencia de la santidad. ¿Se puede buscar la santidad en la tierra? Pues claro que sí, si ellos lo han logrado, nosotros podemos lograrlo, y ellos nos llevan hacia Jesucristo. Todo santo siempre nos lleva a Jesucristo. Así es. Bueno, hermanos, pues la semana que viene nos vemos con la iglesia, es una apostólica y romana, y que la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, sus familias, y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Nos vemos la semana que viene. Pureza y humildad, vive en Dios y en completa libertad. Quien vive el amor en pureza y humildad, vive en Dios. No existe mayor riqueza, completa libertad que da el amor.
pureza y humildad.